Argentina, porque supuestamente había una expectativa que en octubre ya íbamos a poder cruzar, bueno, sobre todo en realidad los comercios que están en la frontera pensaban que los argentinos ya iban a venir a comprar, no están así. No, cuando la ministra de Salud da el anuncio de la apertura, ella habla de una apertura general, cosa que no se dio. Habló también de una apertura, pero en realidad habló de un cupo que iban a ingresar, habló de una cierta manera que iban a ingresar, que era para cuestiones personales, laborales, de salud. Bueno, evidentemente no se habló o no se sincronizó eso. Una vez que entendimos, saliendo su decreto, su DNU, vimos que lo que se tendría que haber hecho es, primero, hablar con los gobernadores, porque de todas maneras ellos solicitaban un pedido por parte de los gobernadores para esa apertura. Hoy, Encarnación Posadas, tenemos una esperanza, por llamarlo así, de que ya está presentando, creo que presentó ayer o antes de ayer, la nota a la Dirección Nacional de Migraciones Argentina. Eso tienen que verificar si es que cumplen con los requisitos que ellos estaban solicitando, que es un centro de testeo que tienen que hacer al cruzar la frontera, ¿verdad? En el caso que se dé, y eso tiene que quedar bien claro, las exigencias de la Argentina es, si yo voy a cruzar a la Argentina, habla de argentinos residentes en la Argentina, extranjeros que residan en los países limítrofes, llámese nosotros u otros que estén cerca nuestro, ¿verdad? Hay que presentar el PCR negativo dentro de las 72 horas, un seguro con cobertura COVID, una ficha de declaración jurada, y al ingresar al territorio argentino, llámese Posadas, Clorinda, Formosa, hay que volver a hacerse un test antígeno. Esas son las condiciones de ingreso al país vecino. Habla de menores que no tengan el esquema de vacunación, pueden ingresar con sus padres, pero tienen que hacer una cuarentena. Aquellos que no tengan el esquema completo tienen que hacer una cuarentena. Entonces, yo creo que hoy las condiciones para un comercio no están dadas. Después habla en uno de los anuncios que hicieron de que el 1 de noviembre sí se habilita para todas las fronteras y de manera turística, ¿verdad? No. A partir del 1 de noviembre. A partir del 1 de noviembre. En teoría, a partir del 1 de noviembre puede que se reactive la actividad comercial. Claro, ahí hay que ver de vuelta cuáles son las condiciones de ingreso. Nosotros tenemos nuestras condiciones. Evidentemente, aquellos argentinos o extranjeros que estén ingresando a nuestro país hoy tienen que traer un PCR o el antígeno, tienen que llenar una ficha de salud e ingresan. Ahí es donde tendríamos que volver a conversar entre ambas migraciones y entre ambos ministerios de salud para decir, bueno, como es una ciudad fronteriza y hay un comercio vecinal, hagamos un test cada tanto o el test al día, porque ellos cruzan 10 a 15 veces por día. Hoy eso no se va a dar. Creo que hoy no se va, del 1 de octubre al 1 de noviembre eso no se va a dar, entonces hay que conversar entre las autoridades correspondientes para ver cómo va a ser ese cruce. O sea, de acuerdo con esto, sí. Vamos a suponer que, digamos, cruza un argentino a comprar. Sí. Cruza el territorio paraguayo. Hoy tiene que tener su PCR. O antígeno. Llenar su ficha de salud. Todo el trámite. Sí. Llegó, compró. Se fue. Para entrar otra vez al territorio argentino. Los mismos requisitos, PCR de 72 horas, la declaración jurada. ¿Pero le sirve el mismo PCR que tenía cuando entró a Paraguay? Claro, le sirve el mismo. Ah, okay. Por ahí vamos. Ahora, al llegar, tiene que volver a hacerse el antígeno del lado argentino. Del lado argentino es rápido. Sí. O sea, se tiene que hacer 2 veces la prueba de antígeno para poder venir a hacer una compra acá. Sí, señor. Y aquella modalidad de ciudades espejo que eso bueno, corre solo con Brasil. Sí. Nosotros con Brasil. Es una cuestión de la Organización Mundial de la Salud, no es un invento paraguayo ni mucho menos. Claro, ¿verdad? en realidad aquellas ciudades espejo se dan cuando ellos tienen, creo que Argentina tiene, no recuerdo con qué país tiene una frontera parecida a la nuestra con Pedro Juan y demás. Nosotros con Brasil tenemos un acuerdo de los 30 kilómetros, ¿verdad? Uno puede ir hasta 30 kilómetros, vuelve y ahí no se requiere. En Argentina nosotros tenemos, de acuerdo al acuerdo del Mercosur, una modalidad de 1 a 1. Sí o sí se controla, cada quien en su territorio, pero controlamos uno por uno. Nadie cruza sin hacer migraciones ni aduanas. Entonces ahí viene, no corre.
Lo que sí podemos hacer y que se solía hacer es el tránsito vecinal fronterizo, que se hace el famoso, las tarjetas, donde uno cruza, pero eso ya es una cuestión documental. Sí. Hoy lo que tenemos que ver es cómo vamos a hacer con la cuestión sanitaria. Ahí es donde, tengo entendido, la viceministra Alida Sosa estuvo por Posadas, con el canciller en la comitiva, y deberían volver a conversar para ver cómo se hace ese intercambio de protocolo, por llamarlo de alguna manera, porque las exigencias van a seguir siendo las mismas. Hoy vamos a tener que pedir siempre el PCR o el antígeno en este caso, y la Argentina es la misma cosa. Y sanitariamente ellos están también en descenso. Ellos están en descenso, no igual que nosotros, pero sí están bajando de a poco, sí. Y hablan, su última parte de su protocolo dice, una vez que nuestro país alcance el 50% de vacunación pasados los 14 días, ahí se va a proceder a la liberación del tránsito, ¿verdad? Claro. ¿Y con Brasil cómo estamos? ¿Hay mucho movimiento ya de paraguayos viajando a Brasil? Con Brasil hoy estamos prácticamente normal. Como si fuese que no pasó, ¿verdad? Económicamente también, hablan los del centro de comercio allá del este, Sí, también de Salto. Están preparando un Black Friday para noviembre. Total y absolutamente. Hoy uno sigue entrando en los comercios y siguen habiendo esos lavados de manos, inclusive la toma de temperaturas, o sea, se siguen cuidando y seguimos bien dentro de todo. Con Brasil se está recuperando. Salida al Brasil todavía no tenemos mucho. No hay todavía. No. El ingreso sí tenemos mucho, aumentó bastante. ¿No hay gente que vaya, no sé, a hacer vacaciones a Brasil? No hay. No, muy poco, muy poco. Hoy los que quieran ir al Brasil, vía terrestre, siempre preguntan si se tienen que hacer. Sí, es mejor que se hagan porque si bien no te piden al ingresar a FOS, probablemente pidan a lo largo dependiendo en qué estado uno se va. Vía aérea sí es una exigencia el PCR y la declaración que ellos hacen, ¿verdad? ¿Usted recordás, director, algún número de cuánta fue la gente que se fue a ponerse sus dosis en Estados Unidos? Más de 35.000. ¿Cómo? Más de 35.000. 35.000. Eso hablábamos antes que vaya el doctor Sequera. Hablábamos de que la inscripción, como se pedía que uno se inscribe voluntariamente, la inscripción no llegaba a los 6.000 o 7.000. Sería bueno instar a la gente que haga, porque en el momento que se llegue a un acuerdo y se haga la ficha aquella, como que es la de la fiebre amarilla, vamos a necesitar saber la gente que fue, ¿verdad? Claro. Y sería bueno que vayan anotándose para poder recibir la siguiente dosis también, porque recordemos que esto se va a volver el año que viene a aplicar. Exacto. Pero eran alrededor de 35.000. En el caso de, inclusive la gente que se vacunó con la Johnson. con la Johnson, ¿verdad? Se habló mucho de la posibilidad a lo mejor de una segunda dosis. Claro, por eso. Y se habló también de que se podría utilizar la otra, la Moderna o la Pfizer, pero para ello tienen que anotarse dentro de esa plataforma que lanzó el Ministerio de Salud. Tenemos que hacer una última pausa, ¿verdad? Enseguida estamos con la directora de Migraciones. Todavía hay algunas preguntas, están llegando un montón de preguntas de gente que quiere saber qué va a pasar, sobre todo en la frontera con la Argentina.